Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, a los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy venimos con los representantes de la Unión de la Masa y la Tortilla a nivel nacional. Son compañeros, es una asociación civil que tiene representación en 22 estados del país. Es importante, este tema no es secundario, mientras a los productores en México se nos compró el maíz a $3.50, a $4.20, a $4.50 cuando mucho. Hoy vemos que el maíz sube a 8 pesos, 9 pesos en el mercado nacional y que la tortilla anda arriba de los 20 pesos. En algunos estados como Sonora anda en 28 pesos el kilo de tortilla, fundamentalmente provocado por los grandes acaparadores que compraron el maíz, lo tienen guardado, lo tienen acaparado para esperar a que el maíz suba de precio y eso permita que se incrementen sus ganancias. Imagínense las ganancias de esos coyotes que compraron el maíz a 4 pesos y hoy lo están vendiendo a 8 pesos, 9 pesos, en detrimento de la economía de los que más lo necesitan, porque lo que comen los mexicanos que más lo necesitan es el maíz, es la tortilla. Hoy le voy a dar la palabra aquí a Antonio de la Torre, que es el presidente de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, que nos viene acompañando, y vamos a cerrar nosotros este tema al final con algunos elementos de conclusión. Adelante, Antonio. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nosotros venimos haciendo prácticamente, hemos estado muy en contacto con el doctor, informándole sobre cómo ha ido evolucionando este problema de la tortilla en México. Comentarles efectivamente lo que dice el doctor, pues es cierto. Es lamentable que al productor se le compre a $3.50, a 4 pesos y ahorita lo estemos nosotros comprando a 8 y a 9 pesos. Aquí lo más lamentable es que el precio de la tortilla a partir desde enero había un promedio nacional de 15.50 y ahorita estamos hablando casi de 18 pesos. En algunos lugares, como lo menciona, ya llegó hasta los 30 pesos. Nosotros lo hicimos saber en su momento al subsecretario Ernesto Acevedo. Él estuvo muy al pendiente, inclusive el día 13 de enero tuvimos una reunión virtual con los secretarios de Economía, Tatiana Cloutier de Villalobos de Zagarpa, y se giraron instrucciones para que hicieran lo posible para que se detuviera este posible incremento que se veía venir. Lo hemos manifestado año con año. El problema en México ha sido siempre el acaparamiento del maíz. Son pocas las empresas que compiten. Aquí hay una empresa transnacional que inclusive ahorita, si ustedes lo checan, estamos hablando de una empresa transnacional que ya tiene acaparado ahorita el 30% de la producción de maíz en Sinaloa. El otro 40-50% y pues ya lo tiene comprado las empresas harineras, que cabe decirlo que en una ocasión estuvimos aquí denunciando los aumentos injustificados de estas empresas harineras y comentarles que salieron con la suya, aumentaron y ahora con la justificación del aumento al precio nos están anunciando otros 2,000 pesos por tonelada, que ellos se amparan por la cuestión del precio tan elevado, pero hay que recordar que estas empresas compran por 6 meses, en este caso 4,000 pesos la tonelada, ya con los apoyos, y ahorita pues ellos con el pretexto de la Bolsa de Chicago, quiero decirles que la Bolsa de Chicago en este año ha subido un 60%, un 70%, pero si lo comparamos por ese nivel, pues estamos hablando de más de un 100% lo que se está vendiendo por estos acaparadores. Nosotros lo hemos manifestado. Aquí lo más lamentable es que se le dio seguimiento a este problema, lo que es febrero, marzo, y como ustedes saben, el doctor Acevedo ya no estuvo en la subsecretaría, entonces llegó el subsecretario, un nuevo subsecretario Guerrero, Héctor Guerrero, y sí, le echó muchas ganas. Inclusive quiero decirles que cuando se vino el problema más grave del aumento del precio de la tortilla, nos atendía hasta los sábados y domingos, y por arte de magia, hace ya más de 15 días que ya no nos toman en cuenta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, si la cuarta transformación le apostamos nosotros, que a fin de cuentas primero los pobres, nomás échenle números de que la tortilla a nivel nacional se vaya a los 20, 25 pesos, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando con los salarios que tenemos mínimos, que son los principales consumidores de tortilla, estamos hablando de que ya no van a poder comprar, nada más les va a alcanzar para unos 5 kilos de tortilla. Es bien lamentable.
Nosotros hacemos un enérgico llamado. Segalmex, como ustedes saben, se creó para la seguridad alimentaria. Desgraciadamente, eso fue un problema para nosotros porque se les compró a los pequeños productores de menos de 5 hectáreas y eso generó, donde nosotros nos abastecíamos con los medianos productores, que nos vendieran a un precio más elevado. Los acaparadores lo acapararon y eso se generó el problema. El ingeniero Valle en esa ocasión, cuando estuvo los dos secretarios, nos mencionó que si había excedentes nos iba a dar a nosotros los excedentes. Desgraciadamente nos comentó que nada más fueron 700,000 toneladas las que consiguió Segalmex y que va a tener para sus tiendas y cosas que conseguir más de 200,000 toneladas porque no puede darnos ningún excedente. Se denunció inclusive en Guerrero, donde están echándose a perder más de 20,000 toneladas, pero como las reglas de operación para Segalmex no le permiten vendérselos a nosotros, entonces nosotros hacemos un llamado para que ese maíz que está en las bodegas, que inclusive no hay bodegas para donde tienen acaparado el maíz, pues nos lo proporcionen para detener el aumento del precio de la tortilla. Por otro lado, doctor José Narro, queremos que usted sea, por favor, nuestro portavoz con el presidente de la República. Es urgente un subsidio a la tortilla. Vamos a las colonias y es lamentable que la gente ya no tiene para consumir tortilla, no tiene. Entonces, si hay un padrón de extrema pobreza en México, pues hombre, que se les dé un subsidio a la tortilla. Y lo otro más importante, por último, nosotros, apoyados por los legisladores, tenemos que que Segalmex le compre a los medianos productores de maíz, porque nosotros ocupamos 7 millones de toneladas entre la industria harinera y tortilleros, y con la producción que compra Segalmex no tendría la posibilidad. Y por otro lado, pues no tenemos nosotros para comprar el grano, ya nos prometieron ahí unos apoyos de FIRA, pero con unos intereses altos, pero aparte pues no tenemos la posibilidad, no tenemos bodegas, no tenemos. Entonces, yo entiendo y sé perfectamente que la única solución es que el gobierno, si la política es de primero los pobres, el gobierno tiene que darnos los elementos para que la tortilla no suba en México. Muchas gracias. Pues comentar que vamos a presentar un punto de acuerdo para la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural sobre este tema, que en el planteamiento hemos visto diferentes problemas. Uno es que Segalmex sí compró una parte importante de la cosecha de maíz. Hace unos días vimos cómo se emprendió una campaña nacional contra Segalmex, porque se estaba echando su maíz en las bodegas. Lo que querían era que Segalmex vendiera el maíz. ¿Y a quién se los vendió? A los acaparadores, a las grandes empresas. No se los vendió a los tortilleros, porque las reglas de operación no lo permiten. ¿Cómo es posible? Entonces, entrega a Segalmex el maíz, lo vende, que porque se estaba echando a perder el maíz, y después de que el maíz lo tienen las grandes empresas harineras, sube el precio para arriba. O sea, ¿qué pasó? Pues acapararon prácticamente la totalidad de la cosecha, manipularon y generaron una percepción de que había escasez de maíz en el país, y eso llevó a una alza desmesurada en los precios del maíz. Y prácticamente que este tipo de empresas ganaran al doble. Imagínense, le compraron el maíz a Segalmex a 4.50 y hoy están vendiendo el maíz a 8 o 9 pesos el kilo. Por eso creo que aquí tiene una gran tarea también que hacer la Procuraduría del Consumidor para vigilar que precisamente no se den estas acciones viciadas de monopolizar, de acaparar, para manipular los precios en contra de la población, sobre todo hoy, en este momento que estamos en proceso electoral, para generar una percepción de que el gobierno actual no está haciendo las cosas bien. Eso es lo que están buscando, un efecto político. Por eso hoy venimos nosotros a decir, los verdaderos responsables son las grandes empresas harineras, las grandes empresas como Maseca, como Minsa, que han concentrado hoy, en estos días, estamos levantando cerca de 5 millones de toneladas de maíz en Sinaloa. Dentro de 3 semanas estaremos levantando una cantidad mucho menor en el estado de Sonora, cerca de 1 millón de toneladas. Pero esto se los quiero decir porque no tenemos un problema de desabasto. El desabasto lo están generando ellos mismos. Ellos están comprando las cosechas
ahora la están comprando a 5 o 6 pesos, subieron un poco más el precio de la compra de esta cosecha para después venderla y revenderla y sacarle prácticamente el doble o el triple. Por eso vamos a plantear también que Segalmex en las tiendas de Diconsa vendan tortillas. ¿Por qué? Para que la tortilla sea accesible a los consumidores, entendiendo que las cerca de 50,000 tiendas que ahora tiene Diconsa son tiendas que están en las zonas de mayor detrimento y de mayor pobreza que hay en el país, o las zonas más alejadas que tienen problemas de abasto como es Diconsa en las zonas rurales del país. Entonces vamos a plantear que Segalmex debe jugar un papel regulador del tema del maíz. O sea, es muy importante regular para evitar que pase. Y vamos a plantear también que hacer un acuerdo entre esta unión y los tortilleros de este país, los productores de masa y de tortilla de este país, con Segalmex, para que esto permita, si Segalmex compró la tortilla, compró el maíz a 4 pesos, pues se los puede vender a ellos con gasto de almacenaje, de transporte a 5 pesos, 5.50, y no como lo compran ellos ahora. ¿Cómo creen que cuesta el kilo de harina? 15 pesos. ¿Y a cómo compraron el maíz? A 4.50, 4 pesos, 3.50. Y de 1 kilo de maíz obtienes más de 1 kilo de harina. Entonces, el gran negocio, imagínense, con 1 kilo de maíz hago más de 1 kilo de harina. Y compré el maíz a 4 pesos y estoy vendiendo la harina a 15 pesos en el mercado o más. Y entonces la tortilla, ¿a qué precio vale? Si la harina se vende en 15 pesos, pues la tortilla está vendiendo por lo menos en 18 o 20 pesos, porque tienes que pagar el gas para que se cuece la tortilla, y el gas también para hacer el nixtamal, cuando todavía estás en zonas rurales que tienes que hacer el nixtamal, y la luz, y pues las instalaciones, los gastos de la instalación y el pago al personal, las refacciones y el mantenimiento de los equipos. Entonces, vamos a presentar la próxima semana el punto de acuerdo a favor de los tortilleros, y el día de hoy estamos buscando una reunión con el director de Segalmex y con el secretario de Agricultura, que ya nos informaron que el secretario nos va a recibir el próximo martes. Ya estamos trabajando en esto y ya estamos buscando una reunión también con la Secretaría de Economía. Entonces, informarles este problema, que es un problema nacional sumamente grave, que creemos que las autoridades tienen que atender en forma inmediata. Si hay alguna pregunta. Sí, señor senador, tenemos pregunta. Le pregunta Félix Muñiz. Gracias, muy buenas tardes. Primero, para el invitado, preguntarte si no eres conservador, porque cuando el senador llegue con el presidente a pedirle el subsidio, va a decir que es cosa de conservadores este asunto, porque todo lo relaciona a gente cuando denuncia que son conservadores. Entonces, si no eres conservador, esa sería mi pregunta. ¿Y en qué tiempo tú calculas que se pueda dar el incremento de 20 a 25 pesos si es que no negocian con las grandes harineras para que les disminuyan el precio? Que yo lo veo imposible, porque pues no pueden manejar a las empresas de esa manera, ¿no? Muy bien. Esa sería una pregunta. Y para el senador, y bueno, si también en este caso, si llegara a subir así el precio de la tortilla, que ya estoy hasta preocupado, porque yo como tortilla, claro. ¿Habrá algún conflicto social? ¿La gente se molestará? Sí, mire, en cuestión de la cuestión del conservadurismo, pues aquí queda muy claro. O sea, el tema de la tortilla es lo más sensible que puede haber para el mexicano. Recuerden que la tortilla la consumen, entre más pobres, más consumen tortilla. Hay gente que consume hasta 4 kilos. Si nos ponemos a pensar que llega a 25 pesos, son 100 pesos, estamos hablando del 80% del salario mínimo. Entonces, nomás imagínense el tema. El presidente ya, inclusive en una mañanera, ya le por ahí con un reportero que nos entrevistó, le mandamos decir que es urgente un subsidio a la tortilla. Él dijo que no iba a haber subsidio a la tortilla, pero más sin embargo que iba a seguir apoyando a los productores de maíz.
Bueno, pues le vamos a tomar la palabra. Si el caso no se da, bueno, que también le tomen en cuenta a los medianos productores, que son los que a nosotros nos venden el maíz, porque estamos hablando de ponles 3, 4 millones de toneladas que necesitamos, y Segalmex fueron 700,000. Es muy lamentable de veras que pienso que la Secretaría de Economía, las instrucciones del presidente fue que se atendiera el problema de inmediato desde enero. Lo han dejado crecer el tema, Les digo, les vuelvo a reiterar, hasta en domingo nos atendías hace 15 días y ahora como que ya dicen, a lo mejor ya vienen las cosechas de Sinaloa y se va a tranquilizar esto. Quiero decirles que no, en Sinaloa se está comercializando ahorita en 7,200 pesos libre a bordo. Si lo mandamos a México estamos hablando de 8,000 pesos, y considerando lo que dijo el doctor Narro, que ya la mayoría parte está acaparado ese maíz, nomás hay que echarle números cuánto es lo que nos va a venir costando de aquí a unos 4 o 5 meses. Entonces, por supuesto que el precio de la tortilla en México tiene el riesgo de que se vaya de 25 a 30 pesos. Y en algunos lugares, como en Sonora, ya hay tortillerías que lo venden en 30 pesos. Hay un promedio ahí en Sonora de 24 pesos. Entonces, no está nada fuera de la posibilidad que se haga eso. Tenemos que hacer un llamado, les pido yo a la gente, a los reporteros, a la gente que nos haga un llamado al presidente es urgente la necesidad de veras apoyar a los más pobres, porque son los principales de consumidores de tortilla y no debemos de permitir, y como le dice el senador, este es un problema de todos los años. Le hemos dejado desgraciadamente a los extranjeros la producción de maíz. A ustedes les costa, por ejemplo, la semilla de maíz, el grano para sembrar. Recuerdan que antes había el Pronace, donde nos daban la semilla a los agricultores. Ahora dependemos de los extranjeros, que los bultos de semilla están hasta en 3,500 pesos. El fertilizante está en 14, 15,000 pesos. No se diga los costos del riego. O sea, sabemos el tema nosotros porque nosotros tenemos muchos años de agricultores también, y lo sabemos perfectamente bien que el único más perjudicado siempre ha sido el agricultor. Todos los políticos se ponen un sombrero muy, muy bonito, se ponen unas botas cuando andan en campaña y dicen que los van a ayudar y nunca los han ayudado. Eso téngalo por seguro. ¿Y cuál es el problema con los tortilleros? Con los tortilleros, si subimos la tortilla, salen los secretarios de Estado a decir que no hay condiciones para que suba la tortilla, aunque ellos saben perfectamente quién es el que ocasiona los altos precios de la tortilla. Maseca y Minsa está amenazándonos que dentro de unos 15 días nos va a subir a 2,000 pesos la tonelada más. Vamos a hablar ya que va a llegar hasta 17,000 pesos. ¿Cómo es posible que el gobierno permita ese tipo de situaciones? El mercado de la tortilla en México, el 50% lo tiene ya las empresas harineras. Y ustedes nada más chequen dónde la tortilla es más cara. En todos los estados donde hay más harinizado, está la tortilla hasta 20, 24, 25 pesos. Muchas gracias. Y para el senador preguntarte si también, si se puede el subsidio, ¿de cuánto sería? Y en realidad, si pudiéramos tener la alternativa y la esperanza de que bajara el kilo, costaba creo que 10 pesos. No sé si hay posibilidades de bajar el precio de la tortilla en dado caso, y de cuándo sería el subsidio, y si el incremento exactamente a los combustibles también está incrementando el precio de la tortilla. Nosotros pensamos que hay que meterle cierto control a la cadena productiva del maíz, porque no es posible, como decíamos nosotros, que el maíz se pague a 4,000 pesos o 3,500 y los acaparadores lo estén vendiendo en 8,000, 9,000 pesos, o las harineras lo estén vendiendo en 14, 15,000 pesos la tonelada de harina. O sea, eso no es posible, porque eso repercute directamente en el precio de la tortilla. ¿Cómo a ellos se les pide que la tortilla no la aumenten de 12, 14 pesos si la harina que usan está en 15 pesos? Es imposible. Por eso creo que es un tema de control de la cadena, más que de subsidio, que el gobierno, que Segalmex asume el compromiso de dotar a las tortillerías del maíz que ellos compran. O sea, ese maíz, entendiendo que la tortilla la consume fundamentalmente el pueblo necesitado, el pueblo trabajador. Entonces hay que, y aparte también hay que plantear que las tiendas de Diconsa que están en las colonias populares también sean distribuidoras de la tortilla que ellos producen. Entonces estamos buscando llegar a un acuerdo que permita
regular el precio sin que esto signifique una erogación del Estado, que no lo tienen, no tienen recursos ahorita, está todo el recurso público metido en el tema de las vacunas, prácticamente una parte muy importante. Pero entonces ahí la Secretaría de Economía o quien tenga que ver, ¿no ha hecho su trabajo? Pues no lo han hecho, ¿no? O sea, no lo han hecho, y es claro, como tú lo dices, que hay muchas cosas que están impactando en el precio. ¿Qué está impactando? También ustedes ven ahora que hace unos meses el diésel llegó a costar hasta 18, 19 pesos. Y hoy el diésel está casi en 22. O sea, hay un incremento, o sea, hay una estrategia de los grandes monopolios de en esta fecha electoral incrementar los precios para generar la percepción, y por eso, si ustedes revisan los datos del Banco de México sobre los indicadores de inflación, son altos los indicadores de inflación en el primer trimestre, pero sobre todo en este segundo trimestre. Queremos alertar, pero el problema que vemos es que la Procuraduría del Consumidor no pone manos a la obra, porque ellos están recibiendo gasolina barata y están vendiendo gasolina cara, los grandes gasolineros sobre todo. Entonces nosotros lo que planteamos es que debe haber un mayor control y supervisión del tema de los precios, que no es un abuso en contra de los consumidores, y el tema de regular la cadena productiva en el caso concreto del maíz. No es posible, un productor agrícola hoy, la semilla costaba 1,200 pesos, la semilla mexicana, la híbrida que producen los semilleros mexicanos, los nacionales. La semilla de las grandes empresas como Syngenta costaba 2,000, 2,200 pesos. Hoy la semilla te cuesta 3,500, 4,500 pesos. El año pasado el fertilizante, la urea, el nitrógeno, te costaba 8,000, 9,000 pesos la tonelada. Hoy te cuesta 12,000 pesos la tonelada o más. Y entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacen los productores? Y hay un problema aparte de semilla, porque el año pasado tuvimos un gran problema que a partir del mes de agosto, finales de agosto, dejó de llover y vinieron las granizadas. Y entonces cuando se amarra la flor, sobre todo en el caso del frijol, pero también del maíz, es en el mes de septiembre. La cosecha se levanta en noviembre, a principios de noviembre. Entonces, pues no hay cosecha porque iba bien la siembra, pero en el momento de amarrar la semilla, de amarrar el grano, para decirlo, no llovió, y quedaron las matas grandotas, pero sin semilla. Entonces tenemos un gran problema en el campo ahorita de que no hay semilla o de que la semilla está muy cara. Antes se actuaba con el gobierno a través de PRONACE, de la Productora Nacional de Semillas. Hoy no tenemos ningún instrumento, estamos en manos de las grandes transnacionales que son las que acaparan la producción de semillas híbridas en este país, que son las más rentables, las que te pueden generar mayor producción. Entonces lo que estamos planteando es que armemos un programa, en este caso, por eso es la cita con Villalobos, un programa de apoyo con semilla para los productores, porque no hay semilla para sembrar, porque no hubo cosecha el año pasado en muchas zonas del país, sobre todo el caso del frijol y en algunos lugares el caso del maíz también. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? No, senador, quedó suficientemente claro. Se va con ella, ¿no? A la Comisión de Agricultura porque trabaja en el punto de acuerdo. Muchísimas gracias a los compañeros de los medios. Muy buenas tardes.